Buen día, mi nombre es Santiago Utsumi, soy profesor en el Departamento de Ciencia Animal y Pastizales en la Universidad Estatal de Nuevo México e investigador con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en la Estación Experimental Jornada en el Estado de Nuevo México. Junto con mi laboratorio y equipo de trabajo en Ganadería Digital voy a describir la utilización de algunas herramientas tecnológicas aplicadas al mejoramiento y manejo de bovinos para carne. En esta presentación el énfasis va a ser en tecnologías potencialmente disruptivas en su aplicación en campos difíciles o campos de frontera, aquellos campos donde las características físicas propias del lugar, asociadas generalmente a grandes extensiones, terrenos difíciles en términos de pendiente o elevación, cobertura arbustiva, limitaciones en infraestructura, por ejemplo alambrados o aguadas, o limitaciones al acceso de mano de obra calificada, generalmente imponen limitantes a la captura continua de eficiencias operativas. Las tecnologías pueden venir en distintas formas y formatos. Un ejemplo de ellas son las herramientas genómicas, que combinando, por ejemplo, tecnología de SNPs y distintas metodologías analíticas, nos permitieron, por ejemplo, detectar y evaluar núcleos genéticos o islas genéticas que potencialmente pueden ser refugios de selección por caracteres asociados a producción, a reproducción, a salud o eventualmente adaptación. Un ejemplo muy práctico de aplicación de herramientas genómicas sería, por ejemplo, explorar de manera relativamente grosera procesos epigenéticos asociados al despertar y a la persistencia de genes de interés asociados a adaptación a campos extremadamente difíciles como lo son los pastizales y los arbustales del desierto del sudoeste de los Estados Unidos. En este ejemplo se evaluó las regiones de selección a lo largo del genoma de vacas Angus y sus cruzas caretas y se detectó selección significativa a nivel de los cromosomas 8, 13 y 21 vinculados con genes asociados a la respuesta inmune, al metabolismo de proteína y de lípidos, a la respuesta inflamatoria y al estrés oxidativo, entre ellos. Al mismo tiempo, estas regiones genómicas de selección coincidieron con regiones de QTL previamente identificados y relacionados a caracteres de fertilidad y reproducción, habilidad materna, producción de carne y carcasa, habilidad de los individuos a regular temperatura, extremadamente importante en este tipo de ambientes donde los animales están sujetos a altas temperaturas extremas en el verano, mayores a los 45 grados, o a temperaturas muy bajas en el invierno, que las máximas permanecen en valores negativos. Al mismo tiempo, este tipo de herramientas genómicas nos permiten ir más allá y empezar a explorar posibles asociaciones entre selección genómica y caracteres de interés asociados o fenotipos novedosos asociados a la adaptación a sistemas como lo pueden ser en este tipo de ambientes el pastoreo, el uso de terreno asociado a elevación o pendiente o la distancia horizontal recorrida desde los puntos de agua, como colegas en el departamento previo, el Dr. Bailey, ya publicó y describió en trabajos previos. Otras tecnologías que nos permitirían evaluar fenotipos novedosos de interés puede ser, por ejemplo, la aplicación de una automatización completa de la respiración de animales, tanto a campo como en pruebas de producción, y a partir de ello aplicar técnicas de calorimetría combinadas con técnicas analíticas que nos permitan construir índices residuales que, una vez corregidos por diferencias de peso vivo o niveles de producción, nos permiten rankear y comparar animales en términos de eficiencia neta en este caso, o eficiencia con la cual
por ejemplo, la energía metabolizable es utilizada o retenida en energía neta tanto para mantenimiento como para producción. Y esto es una medición directa de esa eficiencia. Si comparamos en esta población de evaluación y rankeamos los animales en equivalentes de consumo requerido sobre la base de carbono o calorimetría, entonces podemos distribuir a los animales en más o menos 2 kilos comparados al promedio sobre un rango amplio de pesos metabólicos. Y si relacionamos valores medidos contra los equivalentes predichos y la línea punteada 1,1 nos indica igualdad entre valores medidos y predichos, podemos empezar a encontrar zonas donde encontramos animales más eficientes o que producen menos calor comparado con el valor predicho, o que producen más calor comparado con el valor predicho, y de esta manera rápidamente encontrar individuos que relativamente serían más eficientes en términos de eficiencia neta. A puntos prácticos, utilizar animales más eficientes en términos de carbono o calor implicaría poder permitir en sistemas elevar carga por un 10%, reducir emisiones entéricas de metano en un 22%. Otra forma de tecnologías es la automatización de cámaras para colectar información tridimensional del dorso y lomo de las vacas y luego aplicar modelos de inteligencia artificial para extraer información de estas imágenes y convertirlas en categorías o clases de condición corporal. Una vez entrenados estos modelos, las cámaras se podrían instalar arriba de comederos, en pruebas de corral o eventualmente en las pasadas al agua a campo, para poder empezar a medir fenotipos vinculados a los cambios en condición corporal, tanto en mantenimiento o como en recuperación de condición corporal bajo determinadas condiciones de evaluación o manejo. También medir condición corporal de manera longitudinal es extremadamente valioso a la toma de decisión de manejo nutricional de vacas. Otra tecnología similar que fuimos desarrollando y aplicando en nuestro grupo es el de instalar cámaras y empezar a aplicar modelos de visión computacional que primero nos permiten detectar objetos y eventualmente, sobre la base de esa detección, entrenar modelos que nos permiten clasificar distintas actividades. Con esta técnica hemos aplicado y entrenado distintos tipos de modelos que difirieron levemente, diría, en términos de performance general, para poder segmentar, por ejemplo, actividades de importancia como es el tiempo en que los animales permanecen parados, o que se echan rumiando, o que están caminando, o que están comiendo. Otra importante aplicación es que al aplicar esta tecnología de inteligencia computacional nos permite obtener referencias de comportamiento que no están sesgadas por observación del hombre y eventualmente utilizar estas referencias como etiquetas para entrenar otros modelos basados en la utilización de sensores o de información de sensores que están instalados, por ejemplo, en collares en los animales que voy a describir después. En cuanto a sensores de movimiento y posición utilizados en collares que permiten utilizar tecnología de comunicación en tiempo real, los hemos utilizado para entrenar modelos de inteligencia artificial y poder permitir clasificar comportamientos asociados con la caminata, con la ingesta o pastoreo, o con el descanso incluido con la rumia. Hemos entrenado distintos tipos de modelos y en su mayoría todos ellos resultaron relativamente satisfactorios para poder predecir con verdadera confianza y en tiempo real el comportamiento de los animales en pastoreo. Este tipo de collares o tecnología fácilmente se puede incorporar
tanto en pruebas de evaluación para monitorear fenotipos asociados a la utilización de recursos, luego explorar asociaciones entre selección genómica y fenotipos, o por el otro lado eventualmente aplicarlos a manejo diario para poder monitorear en tiempo real el comportamiento, performance, salud y otros eventos del ganado, como les voy a describir después. Un ejemplo práctico en el uso de esos collares, por ejemplo, es comparar genotipos contrastantes con relación a la distancia recorrida diaria, mensual y anual, y sus vínculos con el comportamiento, principalmente ingestivo, asociado con los tiempos de ingesta, de descanso o de caminata de estos genotipos. Lo que sí vimos son diferencias muy marcadas, por ejemplo, en distancia recorrida, que se correlaciona de manera negativa también con lo que es tiempos de pastoreo de ingesta, encontrando valores equivalentes anuales a lo que puede ser una distancia para un genotipo que camina menos, una distancia de 1.400 kilómetros al año, o de Santa Mónica a Colorado, California, Colorado, o por el otro lado una distancia de 2.200 kilómetros al año, que equivale a la distancia que hay entre Santa Mónica y Lincoln, Nebraska. Esta tecnología de sensores también la podemos aplicar junto a modelos de inteligencia artificial y aprendizaje con distintas combinaciones de metodologías, en este caso combinación de aprendizaje no supervisado para detectar anomalías, seguido por un aprendizaje supervisado para clasificar el tipo de anomalías, y en particular énfasis en este caso clasificar aquellas asociadas al parto. En general, la performance de este tipo de modelos es relativamente alta y nos permite detectar de manera remota y en tiempo real, por ejemplo, partos y los comportamientos asociados al parto con una confianza que va por encima del 89%. Moviéndonos hacia futuro, ahora lo que quiero concentrarme en describir, caracterizar y presentar información de aplicaciones de tecnologías asociadas al concepto de cerco virtual. Para ello voy a dar un breve pantallazo del pasado, presente y futuro asociado a trabajos de investigación y desarrollo que dieron lugar a las plataformas actuales de cerco virtual, y brevemente voy a inferir en cómo podemos avanzar hacia futuro en sistemas de producción inteligentes basados en la integración de estas plataformas de sensores. Las primeras descripciones describen un sistema de cerco virtual estático donde mediante campos magnéticos asociados, por ejemplo, a un alambre, un cable de referencia y otro campo magnético en un collar que se instala en el animal, se evalúa la proximidad a límites invisibles dentro de los cuales se debe contener a los animales. Estas aplicaciones fueron originalmente desarrolladas para contener perros, por ejemplo, en determinadas áreas, y con el tiempo se transfirieron y adaptaron al uso en ganado, empezando por pequeños rumiantes y cabras. Este trabajo aquí, este artículo de diario publicado en 1987, describe este trabajo publicado en 1989. El autor principal fue el Dr. Chris Hapstad, que fue el director previo de Mi Estación Experimental, donde describen la aplicación de la tecnología para mantener cabras dentro de parcelas dominadas o invadidas por especies arbustivas. Los sistemas autónomos de cerco virtual vienen de la mano de un visionario y pionero, el Dr. Dean Anderson, también colega mío en esta estación experimental, ya retirado, pero aún sigue vigente y trabajando, donde él incorporó el uso de sistemas de posicionamiento global o GPS para poder navegar el movimiento de los animales y asociarlo a la utilización de estímulos sonoros, mecánicos o de vibración, o eléctricos, de estímulo eléctrico, para condicionar a los animales de manera bilateral, tanto del lado izquierdo o derecho,
y de manera autónoma. Los primeros prototipos, muy grandes y pesados, también envisionaban el uso de sistemas de energía eficientes basados en paneles solares para mantener carga de baterías. A la derecha de esta diapositiva les muestro una aplicación donde el collar es utilizado para revertir la dirección de este a oeste, nuevamente de oeste hacia este, mediante el empleo de combinaciones de estímulos sonoros asociados o relacionados a estímulos eléctricos. Más reciente en el tiempo, el Dr. Dean Anderson también describe y patenta una plataforma para poder instrumentar el concepto de cerco virtual direccionado, que consistió básicamente en headsets o auriculares, ¿no? Que se le ponen a ambos lados de los oídos de un animal para poder imprimir o poder reproducir señales auditivas de alerta, señales mecánicas de vibración o señales eléctricas de estimulación, para poder condicionar a los animales a alterar el movimiento o la dirección de manera bilateral, tanto del lado izquierdo del lado derecho de la cabeza y cuello de los animales. Esa bilateralidad y direccionalidad las muestro en este diagrama del medio, donde dependiendo de cómo los animales enfrentan un límite invisible del lado izquierdo o derecho, entonces reciben condicionamiento del lado opuesto para modificar la trayectoria. Otra visión de futuro fue la aplicación del concepto de cercos dinámicos o móviles, que permitirían también arriar o mover animales a través de campos. Y así llegamos hoy en día a los sistemas que han tomado estos principios que fueron desarrollados en décadas previas y los llevaron a comercialización. Y en los sistemas comerciales o plataformas comerciales de cerco virtual hoy en día son básicamente instrumentos de condicionamiento donde el aprendizaje asociativo entre señales auditivas de alerta asociadas a estímulos eléctricos de repulsión son la base para entrenar a los animales a permanecer dentro de áreas de inclusión o excluirlos de aquellas áreas donde se definen exclusiones. En esta figura de acá, por ejemplo, les muestro durante un entrenamiento de vacas Angus a collares de cerco virtual. La línea de exclusión está definida por esta línea punteada azul, define una zona de inclusión, zona de exclusión, y la pregunta clave para el animal va a ser de permanecer dentro de la zona o de cruzar la línea en búsqueda de alimentos alternativos, ¿no? Este es el desafío: ver alimento por el otro lado de la cerca. Entonces, luego de unos días de entrenamiento, los animales empiezan rápidamente a responder a los estímulos sonoros y de manera tal de evitar recibir estímulos eléctricos. Y en este video En ese video se vio muy bien la direccionalidad, ¿no?, del concepto de cerco virtual. Ahora hay distintas plataformas comerciales en el mercado. Esta es la compañía Benz, que trabaja collares que trabajan con batería, pila descartable y se comunican con radiofrecuencia, por lo tanto requieren de antenas receptoras que deben ser instaladas en el campo para comunicar de doble vía con los collares, recibir datos del collar o enviar nuevas configuraciones de perímetros virtuales. Esta plataforma solo trabaja con sensor o receptor GPS, por lo tanto solo mide posición, no dispone de sensores de medición de actividad, que generalmente son IMUs, que incluyen acelerómetros, giróscopos o magnetómetros.
Este tipo de collar lo pusimos en unas 200 vacas en campos muy difíciles de montaña. Este collar de la compañía noruega Nofence utiliza pequeños paneles solares como para mantener carga de baterías, que son las responsables de mantener el sistema operativo, que incluye un módulo acústico para emitir señales sonoras y el módulo de estímulo eléctrico. Al mismo tiempo, este collar utiliza sensores de movimiento, acelerómetros. Por lo tanto, si su granularidad y dimensionalidad son adecuadas, nos permitiría entrenar modelos de predicción de comportamiento o anomalías y eventos de interés. Este collar se comunica vía GSM o celular, por lo tanto no requiere de instalación de antenas receptoras en el campo. Sí, su uso va a estar muy limitado a áreas donde hay conectividad de celular. Este collar de la compañía Gallagher fue desarrollado originalmente en Australia. Es muy similar a la plataforma previa en el sentido de que utiliza paneles solares para mantener carga del sistema de pilas, que van a ser responsables de mantener el funcionamiento del collar. Esta compañía ofrece tanto prestación de comunicación por GSM o celular, no requeriría de bases, o por el otro lado, utilizar en lugares donde no hay conectividad de celular, utilizar radiofrecuencia, pero sí la radiofrecuencia requeriría de instalación de antenas receptoras, y esas antenas deberían estar instaladas en lugares donde hay conectividad, tanto por celular para poder mandar datos a la nube o recibir y enviar configuraciones al collar, o eventualmente conectadas a internet. Esta última plataforma es la que les mostré en el video anterior. También utiliza tecnología de paneles solares para mantener carga de baterías. Al mismo tiempo es la única compañía que solo utiliza bilateralidad de estímulos eléctricos y alertas sonoras. Por lo tanto, generalmente el control de direccionamiento es más preciso comparado con los otros collares. La conectividad es vía radiofrecuencia, por lo tanto requiere de antenas receptoras de ser instaladas en el campo, y esta compañía ahora también está explorando conectividad directa a satélite. Yendo rápidamente a experimentos de evaluación y de aplicación. En este trabajo, que lo publicamos en 2023, describimos el entrenamiento de vacas Brangus al concepto de cerco virtual. Utilizamos dos grupos de vacas en secuencias de distintos periodos que fueron combinando tiempos de inactivación de cerca y tiempos de activación de cercas, y sobre el tiempo evaluamos cómo las vacas iban aprendiendo a responder a la asociación entre estímulos eléctricos y las alertas auditivas. Lo que encontramos es que el aprendizaje fue incremental en el tiempo, y en promedio, sobre todo el estudio, la eficacia del cerco virtual permitió contener en más de un 98% los animales dentro de las zonas de inclusión o áreas permitidas definidas por el collar. Otro punto re importante es la tremenda variación vaca a vaca, y por lo tanto oportunidades de manejo, de selección o de mejoramiento en el uso de cercos virtuales, al punto que algunos individuos con muy poquita interacción, tanto auditiva o auditiva seguida de estimulación eléctrica, son capaces de entender y de responder de manera efectiva al collar. Estos serían animales muy inteligentes. Por el otro lado, acá serían animales más abruptos, ¿no? Que requieren de mayor estimulación para poder aprender el concepto. En un trabajo similar aplicamos el concepto de cerco virtual para alterar el pastoreo de vacas Brangus que habían sido previamente entrenadas al concepto.
En este trabajo comparamos 4 tratamientos, un control donde se permitió a los animales distribuir el pastoreo de manera uniforme en todo el potrero, o tratamientos que representaron, por ejemplo, rotaciones que restringieron el pastoreo en el lado oeste o en el lado este, o aplicaciones muy estratégicas a nivel de parche que permitieron excluir de manera predeterminada, excluir animales de áreas que son más susceptibles al sobrepastoreo. En términos generales, no hubo diferencias en la eficacia de contención de los animales dentro de las áreas permitidas cuando se implementaron los cercos virtuales. Otro trabajo fue el explorar la aplicación de cerco virtual en campos de chaparral en el sur de California. Este trabajo fue muy práctico y a campo, donde quisimos entrenar vacas directamente en el potrero en 3 periodos que los definimos ABC, donde fuimos reduciendo o poniendo mayor presión en el control de los animales mediante la cerca virtual, y luego un periodo de testeo. En este trabajo dividimos las vacas en grupos de alta y baja interacción durante el periodo de entrenamiento, y luego nuestro interés fue evaluar la existencia o no de efectos residuales que interacciones previas con el cerco virtual pueden llegar a tener con el uso del recurso y el pastoreo de los animales. En este trabajo no hubo evidencia de que diferencias en la interacción con el cerco virtual durante el entrenamiento se trasladen a efectos residuales en el pastoreo y comportamiento de los animales en tiempos posteriores. Otro trabajo se concentró en comparar los efectos de genotipo en el aprendizaje y respuesta al uso de cerco virtual. Por lo general, sí existen diferencias entre razas o genotipos, pero mucho más grande es la diferencia entre individuos en la velocidad con la cual aprenden los efectos asociativos de señales auditivas y estímulos eléctricos y ajustan el comportamiento sobre la base de ese aprendizaje. Este experimento consistió en alternar periodos donde las cercas se mantuvieron inactivas o se mantuvieron activas tanto en el lado oeste como en el lado este de corrales de entrenamiento, donde se desafió la presencia de los animales mediante el uso de estaciones de alimentación alternativas en ambos lados de esas pistas de entrenamiento. Trabajo similar, evaluamos efectos residuales del aprendizaje en la distribución de pastoreo de estas 2 razas. Acá se aplicó el cerco virtual a una muy baja presión para excluir aproximadamente el 30% de las áreas de pastoreo en los potreros, simulando un sistema de pastoreo rotativo. Lo que sí encontramos es un efecto muy marcado de la selectividad de ambos genotipos a la utilización de áreas clasificadas como pastizal y a evitar áreas clasificadas como arbustal. Moviéndonos más hacia el futuro, acá les presento un trabajo que publicamos recientemente en Computers and Electronics in Agriculture, donde describimos una plataforma íntegra de principio a fin, donde integramos múltiples sensores, inteligencia artificial y distintas señales que también incorporaron remote sensing a partir de satélite para monitorear vegetación. Esta plataforma contiene 4 niveles de sensores, niveles de servidores de datos, niveles de procesado de datos y niveles de el estrato de aplicación, que es donde implementamos los modelos de inteligencia artificial para predecir comportamiento de ganado, anomalías, y al mismo tiempo incorporamos información de la productividad de vegetación y relacionarlas para guiar, por ejemplo, el manejo de cercos virtuales.
De esa plataforma, un módulo apunta directamente a la automatización completa de agua. Recuerden que esto es aplicaciones de tecnología en campos muy grandes y difíciles. La automatización del sistema de agua incorpora sensores que miden el nivel de agua, switches que van a controlar la operación de las bombas y válvulas que van a permitir mover el flujo de agua de tanque a bebidas. Acá les muestro en rojo la situación del nivel de agua en tanques previo a la automatización y luego de la automatización. La plataforma también incorpora información multiespectral satelital y modelos de crecimiento de planta para poder predecir productividad de vegetación, principalmente forraje, con suficiente grado de fineza y resolución para poder ser utilizada con fines prácticos de manejo. En esta figura les muestro, por ejemplo, la respuesta de vegetación a un tratamiento de control de plantas arbustivas invasivas. El tratamiento se aplicó en el año 2020. A partir de ese año se empiezan a ver diferencias muy grandes entre zonas control y zonas tratadas, que están dadas por la disminución del arbustal, el aumento de la vegetación herbácea y la reducción de suelo desnudo, que también están asociadas a aumentos interesantes en lo que es producción de forraje. En este video les describo aplicaciones similares, en este caso integrando mapas de prescripción de productividad de vegetación, mostrando los límites de cercos virtuales enrosados y después la distribución de dos grupos de vacas experimentales pastoreando lado a lado en estos dos potreros, donde vemos la distribución en espacio y tiempo del ganado con relación a los puntos de agua en las esquinas de los potreros y al mismo tiempo información codificada del comportamiento. Los puntos blancos están asociados a actividades asociadas con descanso y rumia, y los puntos verdes intermedios hacia más oscuros asociados con intensidades crecientes de ingesta o de pastoreo. Para concluir rápidamente, unas diapositivas de lo que dicen los productores. Aquí es un productor que utilizó la aplicación para poder detectar anomalías de una vaca en particular y luego utilizar la localización para ir a investigarla. Lo interesante es lo que encuentra cuando se acerca a esta vaca que estaba sospechosa de alerta. Encuentra dos coyotes cercanos a la vaca. Cuando se acerca más, un tercer coyote. Cuando inspecciona la vaca, está al lado de un ternero que ya estaba muerto, con mordeduras en las orejas y en las patas traseras. Es decir, el ternero nació muerto, pero después murió por predación. Lo interesante es esto, que horas bastante antes de que el productor se diera cuenta de estos problemas, los modelos de inteligencia artificial primero predijeron muy bien el parto y después anomalías probablemente asociadas a la predación. Este productor, en un campo muy difícil de montaña, valora el uso de los collares para monitoreo y posicionamiento de ganado, diciendo que le cambió la vida, que en el pasado utilizaba perros y andaba en la montaña por muchos kilómetros, en este caso millas, 20 millas por día, y casi sin encontrar nada, y ahora con mucho menos trabajo puede encontrar las vacas con mucha mayor facilidad y manejarlas de manera acorde. This is where I'm at, Santiago. Wearing out good horses and some cow dogs looking for cows. I wish these had collars on them. It'd be a lot easier to find. Este es otro productor y muy similar a aquella primera nota, donde valora muchísimo el uso de collares. Este productor trabaja campos con vacas con collar y sin collar, y bueno, acá está tratando de juntar vacas en un lugar donde no tiene geolocalización.
El dato anecdótico es que los collares a este productor le permitieron reducir entre 10 y 20% la mano de obra de manejo de vacas y aumentar la señalada y marcación entre un 5 y 10%. Esto es extremadamente importante. Para concluir, tenemos varias oportunidades asociadas a la incorporación de tecnologías en sistemas de producción de carne. La primera es identificar y evaluar nuevos fenotipos de interés que de otra manera serían muy difíciles de identificar o cuantificar mediante metodologías tradicionales. El segundo es la oportunidad de capturar eficiencias operativas, reducir costos y al mismo tiempo reducir impactos, ¿no?, en los sistemas de producción. El tercero se asocia a movernos hacia un manejo más individualizado de los animales, abriendo oportunidades enormes para lo que es selección animal y aplicación de prácticas de manejo de precisión. Otro es reducir de manera directa el trabajo físico, pero a contrario de esto, seguramente lo que viene asociado es la necesidad de entrenar y de capacitar mejor a los asesores profesionales encargados y empleados en los sistemas de producción. Oportunidades para mejorar el bienestar animal son enormes. La oportunidad de tener mejor trazabilidad no solo de los productos, sino también de las prácticas, los impactos y los servicios de ecosistema en sistemas de producción, para luego generar sistemas de mejoras en la utilización de recursos y sistemas más resilientes frente a cambios. Con esto terminaría mi presentación. Quiero agradecer a Tiziana y a la organización del Congreso por la invitación y la oportunidad de compartir nuestra información con ustedes. Aquí les dejo mi correo y número de teléfono y WhatsApp de contacto por el caso de existir preguntas al respecto. Saludos, hasta luego. El agradecimiento al doctor Santiago Txumi. Bueno, que hay tecnologías para aplicar. Saber primeramente si hemos superado ya en Argentina el dilema entre gasto e inversión, ¿no? Pero creo que todos los ejemplos prácticos nos dicen que son tecnologías que se pagan solas. Pero bueno, lo tenemos en línea al doctor Santiago Txumi para que si hay preguntas en el auditorio podamos transmitírselas. Tenemos algún colaborador con el micrófono, perfecto. ¿Quién tiene alguna pregunta para hacerle? Aquí, la primera. Fila 2. No, ahí. ¿Funciona? No está entrando. A ver. Ahí tenemos uno que funciona. Bueno. Hola, sí. Ahí está. Hola, ahora sí. Buen día, Santiago. Felicitaciones por la presentación. Mauricio Álvarez, ¿cómo andás? ¿Todo bien? De INTA. Excelente, como siempre. Te quería consultar dos preguntas. Una, nosotros hemos visto en ensayos similares de desafíos con ovinos, ¿no? con vacunos, mucha persistencia en el aprendizaje. Vos mostraste algo, o sea, hemos visto que animales que están entrenados 6 meses después responden de manera muy consistente. ¿Se escucha bien? A ver, espero, sí. Hola, ahí. Ahí está. Ahí está mejor, sí. Sí, te decía que hemos visto una buena persistencia del aprendizaje y que animales entrenados 6 meses después responden muy consistentemente, bajan los desafíos al estímulo eléctrico. Mostraste algo, te quería preguntar si, digamos, ya por la experiencia más allá del ensayo, que ven con eso a campo, y
Y de los nuevos caracteres que mostraste para sistemas extensivos, que ahí vemos muchas posibilidades de esto, ¿qué tanto han avanzado con la posibilidad de que ya se incorporen en algún programa de selección o qué conversaciones tienen iniciadas con alguna de las razas a partir de los resultados que mostraste de los ensayos, las tesis de Ariel, etcétera? Bueno, varias preguntas en una. Buen día a todos y muchas gracias por la invitación. Ver con respuestas cortas, así cubrimos lo más que podemos. En cuanto a variación de aprendizaje y persistencia, sí, es enorme. Ahora, eso va a variar con factores del animal, de la instrumentación y del manejo, ¿no? Ponele a un año de manejo, ya con cercos virtuales con presiones medias a altas, es decir, intensificando el pastoreo y ya prácticamente sonido solo. No hay, las vacas no cruzan líneas, entonces la patada eléctrica o el estímulo eléctrico es muy poco común. Quiero decir que el estímulo eléctrico es menos de un décimo de lo que puede ser una picana, ¿no?, que conocemos ahí en Argentina. En cuanto a oportunidades de incorporar fenotipos medidos a campo y medidos en condiciones de ambiente de manejo, las oportunidades son enormes y hay muchas líneas de trabajo que, por supuesto, se basan en genotipar y después tratar de asociar, ¿no?, SNPs a fenotipos, hacer el pedigree también de SNPs para poder predecir de mejor manera atributos de utilización de recursos y adaptación, etcétera, etcétera. Puedo extenderme un poco más, pero eso sería en general la situación de hoy. Hola. Buen día, Santiago. Martín Deim te habla. Quería preguntarte, yo llegué un poquito tarde a la charla, no sé si hablaste de precios, me interesaría saber el precio de los collares y el precio del software. Es un poco la pregunta. Buenísimo. Bueno, el software es de mi laboratorio, es parte de la plataforma de colección de datos a escala que tenemos con convenios de productores. La idea de esa plataforma básicamente es dos objetivos. Por un lado, obtener datos para manera de aplicar con base de datos extensivas, mejor ciencia de datos para desarrollar mejores modelos y transformarlos en herramientas de soporte que se vuelve de vuelta a los productores y no es comercial y no está vinculado a ninguna de las compañías de collares, de cerco virtual o caravanas de monitoreo. Nosotros producimos también nuestros propios sensores como parte de la experimentación. En cuanto a valores comerciales de cerco virtual, entiendo la importancia del costo, pero importante es la pregunta de cuánto cuesta y cuánto paga la tecnología, ¿no? Si usarla por usarla, seguramente va a pagar poco, con mucho costo, pero si uno tiene desafíos de fondo, ¿no?, donde la tecnología puede hacer la diferencia, por supuesto, entonces el retorno a la inversión va a ser mucho más grande, ¿no? Eso primero. Después de costos, y depende de la estructura de negocio que tienen las distintas compañías, hay compañías que van a dar en licencia los collares. Por ejemplo, una compañía está cobrando hoy $72 por vaca por año, por 3 años, con un cuarto año libre de gastos. Las otras compañías van a cobrar más de entrada el collar, venden el collar, o sea que el productor es dueño del collar, y van a estar en el orden de los $250 a $300, más costo de uso de datos por año, que está en alrededor de los $30. Para los sistemas que van a necesitar bases o antenas receptoras, usualmente radiofrecuencia en protocolos LoRaWAN,
Esas antenas van a variar entre $3.000 a $10.000 dependiendo de la compañía. Sergio. Sí, doctor Tsumi, muchísimas gracias por la presentación y quería consultarlo acerca de posibles potenciales usos en el caso de los toros para evaluar capacidad, libido o incluso direccionamiento de servicios. Exacto, tremenda pregunta, una variación gigante hay. Y creo que no sabemos mucho qué es lo que los toros hacen cuando van al campo, pero por supuesto estamos trabajando en modelos de predicción de monta y con mucha confianza por el momento. Y sí, métricas o fenotipos como por ejemplo monta por caminata recorrida, áreas exploradas, contactos con vacas, cercanías con número de vacas, etcétera, etcétera. Todas esas métricas y fenotipos se van a venir. No es cuestión de sí o no, es cuestión de cuándo, y eso va a suceder enseguidita que la tecnología se haga mainstream o accesible. Tenemos la última consulta. Sí, buenos días, Santiago. Una consulta. ¿Se ha probado si las ondas emitidas a los collares puede causar algún comportamiento extraño o algo en la salud del animal? Excelente pregunta. La respuesta corta sería: yo no tengo esa información, pero sí se habla. Porque en otros animales las frecuencias de internet afectan el comportamiento y la salud. Esa era mi pregunta. O sea, no hay una respuesta. Yo no la manejo, pero sí sé que son áreas de trabajo actuales. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias y le brindamos nuevamente un fuerte aplauso al doctor Utsumi. Le vamos a deber, doctor, los alfajores cordobeses, que no se lo podemos entregar. Vamos a ver si lo podemos enviar vía cargo. Por correo. Llegan. Llegan. Muchísimas gracias y que tenga usted muy buenos días. Saludos y que tengan buena reunión. Hasta luego.